Hola. ¿Trajiste la leche? Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la vida, más concretamente el origen de la vida. La teoría del caldo primordial, de Alexander Ivanovich Oparin, bioquímico ruso. Alexander Ivanovich Oparin publicó en 1922 El origen de la vida. Ubica el inicio de la Tierra hace unos 4.600 millones de años atrás y explica cómo las particulares condiciones de la atmósfera de entonces, con altas concentraciones de metano, vapor de agua, amoníaco e hidrógeno gaseoso, terminó por generar una reacción química. A medida que la Tierra comenzó a enfriarse, se fueron formando mares primitivos o caldos primordiales, con gran cantidad de compuestos disueltos en ellos. Poco a poco, estas moléculas inorgánicas se habrían asociando o agrupado entre sí a través de reacciones químicas, creando otras mayores, cuerpos cada vez más complejos, coacervados, que fueron determinantes en la evolución de los primeros, coacervados, que fueron determinantes en la evolución de los primeros compuestos orgánicos o células vivas. Ahora pasemos a la teoría de Fox. La teoría de las microesferas de proteinoides, de Fox. El paso siguiente lo dio el bioquímico norteamericano Sidney Walter Fox. Según sus estudios, las primeras formas de vida no solo sucedieron en el mar, sino también en la Tierra. A muy altas temperaturas cercanas a los 1000 grados, una determinada mezcla de gases habrían sufrido transformaciones que culminaron en la síntesis de aminoácidos, que a su vez se unieron formando proteinoides. Al sumergirse en el agua, estos se replegaron sobre sí mismos adoptando formas de microesferas, que podían absorber sustancias como agua, glucosa, aminoácidos y continuar su desarrollo. Ahora pasemos a la última teoría. Teoría de la panspermia. Esta línea, desarrollada por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865, supone que la vida en la Tierra tiene origen en el cosmos o, específicamente, en microorganismos espaciales que llegaron a nuestro planeta a través de rocas, cometas, meteoritos o restos de material cósmico que impactaron en ella. Estos gérmenes extraterrestres o cosmozoarios, habrían aportado el material orgánico necesario para el comienzo de la vida. En 1908 el químico sueco, Svante Arrhenius, recuperó esta teoría denominándola panspermia, palabra que en griego significa semillas por todas partes. Así, adheridos a algunos cuerpos celestes, estos organismos viajarían por el espacio hasta encontrar una atmósfera o ambiente con las condiciones adecuadas para evolucionar. Los seguidores de esta hipótesis a su vez, se dividieron en dos ramas: los partidarios de la panspermia celular, o los que creen en un origen de la vida terrestre a partir de microorganismos cósmicos, y los adeptos a la panspermia molecular, es decir, que los cuerpos celestes trajeron consigo moléculas orgánicas relativamente complejas, pero sin alcanzar el nivel celular. Ahora pasemos a la evolución de la vida. La diversidad de la vida en la Tierra hoy en día es el resultado de la evolución. La vida comenzó en la Tierra hace al menos 3,5 a 4 miles de millones de años y ha estado evolucionando desde entonces. Al principio, todos los seres vivos en la Tierra eran simples organismos unicelulares. Mucho después, los primeros organismos pluricelulares evolucionaron y, luego de eso, la biodiversidad del planeta incrementó de gran forma. La evolución es un cambio de las características de los seres vivos a través del tiempo. Como Darwin lo describe, la evolución ocurre a través de un proceso llamado selección natural. En esta, algunos miembros de las especies, al estar mejor adaptados a su ambiente, producen más descendencia que otros y así pasan aspectos ventajosos a sus descendientes. A través de muchas generaciones, esto puede llevar a cambios mayores en las características de las especies.
La evolución explica cómo las especies están cambiando hoy en día y cómo los seres vivos modernos han descendido de formas de vida ancestrales que ya no existen en la Tierra. Cuando los seres vivos evolucionan, generalmente se vuelven más aptos para su ambiente. Esto es porque crean adaptaciones. Una adaptación es un aspecto que ayuda a un organismo a sobrevivir y reproducirse en un ambiente específico. Bueno. Una pausita. Go back! I want to be monkey! Regresamos. ¿En qué estábamos? Así, pasemos con el otro tema. Bueno, ahora toca hablar de los elementos químicos. El origen de los elementos químicos. Hasta hoy se conocen 126 elementos químicos. Los primeros 92 se dan en la naturaleza, y los demás se obtienen en laboratorio, pero si intentáramos determinar la fuente de todos ellos, veríamos que cada uno proviene de tres grandes proyectores: la gran explosión, estrellas con baja masa, y aquellas con alta masa. Pero ¿cómo es esto posible? A partir de reacciones nucleares, indicó, para luego explicar que este fenómeno se registra en el momento en que las partículas alfa comienzan a chocar entre sí, como si fueran bolas en una mesa de billar. Es factible que un helio coincida con otros dos y forme un carbono. Luego este podría colisionar con otro helio y resultar en un oxígeno, y después impactar con otro helio y dar pie a un átomo de neón, y así, sucesivamente, hasta llegar al hierro. Como se ve, de esta manera, la variedad de elementos crece rápidamente. Pero también hay otros métodos de producir elementos, como los que se desprenden de la reacción provocada por la captura rápida de neutrones, algo observado en las explosiones de supernovas. También por captura de neutrones, proceso que se da a lo largo de la vida de las estrellas, e incluso estos surgen por efecto de los rayos cósmicos, que pueden romper núcleos en el medio interestelar y formar átomos de baja masa, como el litio. Se trata de un proceso complejo que con el tiempo ha permitido la formación no solo de todo aquello que conocemos, sino también de todos a quienes conocemos, pues no debemos olvidar que nosotros mismos estamos hechos de estos elementos, acotó el académico. Pasemos con el otro tema. La formación estelar. Es el proceso por el cual grandes masas de gas que se encuentran en galaxias formando extensas nubes moleculares se transforman en estrellas. Estas nubes moleculares pueden ir desde 100.000 masas solares a tan solo unas pocas. Los modelos de formación establecen un límite inferior bien conocido de 0,08 Sol para poder encender el hidrógeno. Por el contrario, el límite superior es mucho más difuso y viene determinado por un conjunto de factores que frenan el proceso: la fuerza centrífuga creciente al irse comprimiendo la nube, los campos magnéticos crecientes al aumentar las velocidades de las partículas cargadas, y los vientos solares intensos que surgen cuando se empieza a estabilizar el embrión estelar. Con todo ello, se calcula que la masa máxima para una estrella estaría en torno a 60 o 100 Sol. El proceso de formación estelar se divide en dos fases, uno como nube molecular y otro como protoestrella. En un primer momento, la nube colapsa y la radiación escapa libre. En la segunda etapa se forma un núcleo más denso y opaco a la radiación, lo cual hace que se caliente. Finalmente, la caída de material sobre ese núcleo calienta su superficie, por lo que la protoestrella empieza a emitir radiación. Pasemos con el último tema: ecuación de Drake. Ecuación de Drake. En 1961 el presidente del SETI, Frank Drake, desarrolló una ecuación para calcular la probabilidad de contactar con otras civilizaciones de la Vía Láctea. Tuvo en cuenta factores astronómicos, biológicos y tecnológicos. Su fórmula es N igual R, XF, P, XN, E, XF, L, XF, I, XF, C, XL, R. Es el número de estrellas que nacen en nuestra galaxia cada año. Solo cuentan las que viven el tiempo suficiente para poder desarrollar vida. Se excluyen las gigantes, pues consumen su combustible rápidamente y mueren pronto. F, P. Es la fracción de esas estrellas con planetas. Es frecuente que una estrella tenga planetas en órbita. Pongamos entre 100 y 150.000 millones de estrellas.
Los planetas se forman por acumulación de elementos pesados. Cerca del disco galáctico hay más elementos pesados y más planetas, pero también más supernovas que comprometen su supervivencia. N es el número de planetas situados en la ecosfera, esto es, en la zona óptima para la vida. Es donde puede haber agua líquida, elemento básico para la vida. Se descartan los planetas gaseosos. F, L. Es la fracción de estos planetas que pueden desarrollar vida. Donde hay cantidad suficiente de materia orgánica, carbono, agua líquida y fuentes de energía para la vida. La cifra se reduce a 25 millones de planetas. Phi. Es la fracción de planetas donde evoluciona la vida inteligente. Y FC los planetas donde la vida inteligente alcanza un desarrollo tecnológico que permita la comunicación interestelar. Son los datos más difíciles de predecir, pues son meras especulaciones. Se cree que, una vez que la vida aparece, su evolución es inevitable. Aunque puede que no. L. Es la persistencia. Es decir, el tiempo que una civilización con ese nivel tecnológico sobrevive. Las civilizaciones nacen, sobreviven durante un breve período cósmico y se extinguen. La probabilidad de que dos civilizaciones coincidan en el tiempo es muy pequeña. Y aunque coincidan, las distancias interestelares son tan grandes, que la probabilidad de comunicación durante su existencia es casi nula. N. Es el resultado final. Siendo optimistas, la probabilidad de contactar con otras civilizaciones de la Vía Láctea no llega a 100. En el peor de los casos, n igual 1. Estaríamos solos en nuestra galaxia. Puede que existan o hayan existido muchas otras civilizaciones en otras galaxias o en la nuestra. O tal vez seamos los primeros. Estemos solos o no, la probabilidad de contactar con otras civilizaciones extraterrestres es prácticamente nula. Bueno, profe, no alcanzo el presupuesto para el editor, por eso el cartelito en la parte de arriba.